Muy buenas noches a toda la iglesia. Me han escuchado muchas veces decir que para mí toda la iglesia son los locales de Huerto, Polpaico, Caleu. A cada uno de ustedes, de los niños, siempre digo lo mismo, mi cariño, mi deseo que Dios les bendiga. Gracias a Dios hemos podido renovar las predicaciones, como usted ya sabe, que hacíamos anteriormente, que hubiera todo este problema que hemos tenido de tiempo. Bien, yo doy gracias a Dios, repito, por estar con ustedes espiritualmente. Yo a través de la fe los miro, veo donde se sienta la hermana Rosa, donde se sientan los coristas, pero no vamos a alargar esto, sino que solamente decirles de que a la pregunta que se me ha hecho, ¿por qué no predico tantas más veces? Es porque ahí tenemos muy buenos predicadores y ellos también tienen la oportunidad de hacerlo. En este momento yo quiero compartir con ustedes, que es lo más importante, la palabra de Dios y después conversar algo. Invito al que pueda, al que quiera, buscar el libro de Proverbios, capítulo 15, y de este capítulo vamos a leer un solo versículo. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Dice en el nombre del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo hemos escuchado muchas veces. Al que diga, ¿por qué no ha orado mi pastor? He orado varias veces mientras he estado acá y he pedido gracia al Señor, y el tiempo hay que tratar de reducirlo a lo más que se pueda. Bien, hemos escuchado, repito esto muchas veces. Hay una pregunta que creo que cada uno tenemos que hacernos o responderla. ¿Se hace fácil o difícil lo que dice este versículo? Cada uno tenemos una respuesta. Esta pregunta está basada en un solo versículo. Ya dijimos y lo leímos, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Este proverbio, en este versículo, tiene 14 palabras. Este versículo tiene 14 palabras. Y algunas son importantes. Y en algún momento, sin duda, lo hemos vivido, o lo estamos viendo en algún momento, o lo hemos escuchado en alguna parte. Voy a agregar algunas palabritas a lo que significa blanda. Blanda respuesta, eso es lo que dice la Biblia. Blanda es igual a decir tierna, suave, benigna, en cuanto a la palabra, dulce. La respuesta es lo que nosotros hablamos, lo que decimos cuando se nos pregunta, cuando se nos dice algo. Nosotros hablamos y ahí estamos dando respuesta o estamos hablando. Eso es un poco la palabra respuesta. Bien, esa blanda respuesta, para que lo vamos viendo, quita, que es una cosa importante, disminuye, suprime, elimina, aparta, suaviza, mitiga. ¿Qué? ¿Qué es lo que mitiga esa blanda respuesta? Lo vamos a ver más adelante. Cuando estamos diciendo que quita la ira, la blanda respuesta la disminuye. Pero hay otra cosa. La palabra áspera, tal como dice el texto, hace subir el furor, lo levanta, lo enciende mucho más, lo alza. Y sabemos que la ira, cuando está ensalzada, desgraciadamente pasan muchas cosas. A veces se hace imposible dejar de mencionar algunas cosas. Estamos viviendo la ira en todo el sentido de la palabra. Chile está conmocionado por la muerte de una niña, que sin duda no lo hizo el hombre de buena manera. Al contrario, se ensañó en todo sentido de ella. Y eso lo estamos viendo a diario en todas partes, a cada momento. Los asaltos, todas estas cosas que estamos viendo y que nos complican incluso a veces mencionarlas.
pero que son la realidad que vivimos. ¿Y a qué se debe eso? A que cuando a veces nos preguntan algo, aunque sea en tono amable, contesto o contestamos con enojo, con ira. Y eso comienza a hacer subir el furor. La gente se molesta, nos responden peor y ahí puede producirse cualquier tipo de problema. Por eso que importante es qué es lo que hacemos nosotros cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a que alguien hable mal de nosotros, que el pastor es ladrón, que el pastor es borracho, que el pastor es aquí, que es allá. ¿Qué hacemos? Me pongo como ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Llamo al hermano, a la persona que lo ha dicho y le doy un beso en la mejilla, aunque ahora no se puede hacer por la mascarilla. ¿Cómo le respondo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Insulto más? ¿Hago subir el furor? Hace muy poco tiempo tuve una experiencia que la conté en la iglesia. Estuve en un lugar comprando unos remedios, que no es la farmacia donde trabaja la hermana Patti, para aclararlo bien a los de Tiltil. Y la persona que me atendió, la verdad es que estuvo como media hora hablando solamente groserías en contra de los evangélicos. Tuve que escucharla, la escuché con mucha atención, hasta que llegó un momento en que le pregunté, ¿usted terminó? Sí, me dijo. Ya le dije, está bien, entonces me voy a retirar porque usted dijo todo lo que tenía que decir. No, me dijo, es que en fin, y empezó a dar respuestas, de alguna manera, a excusarse. Pero vuelvo a repetir, ¿qué hacemos nosotros, fíjese? Estamos viviendo en un mundo que está convulsionado, como dicen unos hermanos nuestros, en todo el sentido de la palabra. Alguien puede pensar que es un tema político, pero es un tema real. ¿Qué pasa con las grandes potencias o los líderes de las grandes potencias, los presidentes o los que están a cargo? Se amenazan unos a otros. Unos a otros hacen subir el furor. Uno dice una cosa, el otro le contesta más violento, después vuelve a replicar y cada día sube más el furor. ¿Y eso qué sucede? Trae consecuencias negativas, por ejemplo, para los países, porque hay problemas económicos, hay inquietud, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando con esto del COVID-19? Muchos se preguntan, ¿a quién hay que culpar? ¿A quién hay que insultar, en otras palabras, por lo que estamos viviendo y se ha vivido? ¿Cuánta muerte hay en el mundo? Esas son preguntas que las hemos escuchado muchas veces. Bien, yo quisiera, repito, porque el texto es corto, pero para mí en lo personal es importante. ¿Qué hago yo o cómo lo hago yo cuando dice que la blanda respuesta quita la ira? Ahora, probablemente la persona que conmigo hable con ira o me va a insultar o me va a querer decir cosas de la iglesia o en fin, inventar cualquier tipo de cosas. A veces no son verdades. Entonces, ¿qué y cuál es la reacción? ¿Cómo se reacciona? Insultándolo o insultándola, diciéndole tú tendrías que estar callado porque yo te conozco a ti, sé quién eres, en fin, y comenzar un poco a hacer subir el furor. O dar una respuesta blanda. Y cuando dice blanda, dulce, amable, cariñosa. Pero eso es lo difícil. Personalmente yo digo, no es fácil. Hay que escuchar, hay que contar varias veces antes de dar una respuesta. Porque repetimos, depende de la respuesta que dé, es como va a seguir la conversación. Y ahí después se llega a los insultos, a la grosería, incluso se puede llegar a una agresión. Entonces, yo le invito a que usted medite y me ayude. Vuelvo a repetir, estamos viviendo momentos difíciles nosotros, por ejemplo, sin tener reunión. No nos podemos reunir, no podemos venir a cantar, no podemos venir a dar gloria a Dios, no podemos venir a decir aleluya. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, dice un texto, que aquí nos limpiamos espiritualmente, salimos renovados. Si hemos cometido errores, si las palabras no fueron buenas,
pedimos perdón, Dios en su misericordia nos perdona, comenzamos a escuchar las alabanzas, la predicación, las oraciones, y al final, para resumirlo, nos vamos contentos, nos vamos distintos. Pero ¿qué pasa ahora que no tenemos posibilidad de reunirnos? En todas partes están diciendo que uno de los problemas del hacinamiento en la familia es que ha subido el grado de agresión entre la familia en un tremendo porcentaje. Están encerrados o estamos encerrados y ahí viene, ¿qué hacemos? Hay una blanda respuesta cuando hay una mala palabra, hay una respuesta dulce, cariñosa, que le quitamos el perfil para no seguir creando problemas, o contesto de manera peor. Eso creo yo tiene que ser el cuidado que personalmente debo tener y que personalmente debemos tener como iglesia. La blanda respuesta quita la ira. El problema está que muchas veces quien habla mal de nosotros nos complica, queremos responderle, conocemos casos o parte de su vida y le queremos enrostrar, en otras palabras, esto. Pero es clarito este versículo. La blanda respuesta va a quitar el enojo del que nos venga a enfrentar, va a quitar la molestia, se va a poder llegar a un entendimiento, se va a poder lograr a un acuerdo y de ahí la cosa es diferente. Vuelvo a insistir en el nombre del Señor. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos? Podemos responder con suavidad, especialmente cuando se nos insulta, cuando es algo falso. Las palabras suaves están siempre en nuestra boca. O aprovechamos que no venimos a reunión, que no estamos en la casa de Dios, y hago y hacemos lo que queremos en cuanto a palabras, en cuanto a molestarme, a enojarme, a tratar mal a los niños. Hay cosas que a veces son difíciles mencionar o no debieran mencionarse en una reunión, pero son realidades. Sabemos que un joven, no sabemos las razones, le dio a su papá con una cuchilla en un hombro, en un brazo. El joven fue denunciado por su papá, no le dio una blanda respuesta sin duda, algo tiene que haber pasado. ¿Y qué sucedió? Por la información que hay, el joven está no ubicable. ¿Qué sucede ahí? Hay una familia que sin duda está en problemas, en amargura, en dificultades. Por eso, iglesia, qué importante es tratar o que se nos grabe este versículo cuando tenemos que enfrentar problemas. Porque ahí es donde está la situación. Cuando tenemos que enfrentar las dificultades, cuando hay cosas injustas que se nos dicen, cuando hay cosas que no corresponden a la verdad, ahí está el problema. La blanda respuesta, o hago subir el furor y se arma la grande, hablando de la chilena. Yo creo que no es necesario agregarle más a esto por una razón muy simple. Cada uno de nosotros, las hermanas también, incluso los niños, sabemos qué es una respuesta blanda a una cosa cuando es dura que se nos quiere imputar. ¿Cómo lo hacemos? Dar, tal como dice el versículo, una respuesta suave, cariñosa, amable, gentil. Para ir concluyendo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, la señorita, aún los niños, siempre cuando salen a la calle, la gente tiene que elogiarlo, porque dicen, empecemos de los niños, este niño no es igual que los demás. No es grosero, es cariñoso, es amable, no anda a golpe. En cuanto a la juventud, lo mismo. ¿Y para qué decir nosotros los más adultos? Y en el caso mío, en el caso mío, vuelvo a repetir, los viejos que a veces nos ponemos o me pongo bañoso. Y eso hace subir el furor a veces de la esposa y empiezan los problemas. Pero cuando hay palabras blandas, cuando nos podemos entender, el encierro, toda esta cuarentena que estamos viviendo de 20.000 cosas, se hace más llevadero
es más fácil poder orar, es más fácil si es necesario cantar alabanzas, es más fácil acordarnos de alguien y orar por los demás que están pasando momentos difíciles. Le agradezco a la iglesia toda su forma de cariño, cuando llaman, cuando nos preguntan, o me preguntan cómo estoy, yo les digo que estoy bien y tratando de salir adelante con la ayuda de Dios y sus oraciones. Le repito, gracias a la iglesia, predicarán otros hermanos. Yo no tengo el deseo de estarle predicando a cada rato porque los voy a cansar más, porque ya llevamos más de 18 años escuchándome. Por lo tanto, compréndanme de que muchas veces quisiera a cada rato estarles diciendo algunas cosas, pero lo importante está en que se haga con gracia, con sabiduría, y a veces cuesta tenerla, especialmente cuando no tengo una blanda respuesta y cuando me enojo, no puedo tener una buena actitud. Muchas gracias a todos, a los niños, muchas gracias a las hermanas jóvenes, al coro, repito, a las Dorcas, los voluntarios, a toda la iglesia. El Señor les bendiga, y si usted no entendió esto, les quiero decir que brevemente hay otra palabra que nos puede también ayudar mucho y darnos ánimo. Está en Primera de Pedro, en el capítulo 3, y dice, porque, el que quiere amar la vida, seguir viviendo, y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Creo que queremos amar la vida, todos queremos que pronto pase el COVID-19, queremos ver días distintos, días sin mascarilla, días sin tener que saludarnos con los codos, queremos muchas cosas así. Ahora aquí vuelvo a repetir, el apóstol Pedro es terminante. Refrene su lengua del mal, no arme más alboroto, me dice a mí, y por el contrario, sus palabras sean, ojalá, suaves, dulces, con gracia. Muchas gracias de nuevo a toda la iglesia, cariño para todos, el Señor les bendiga, y a través de la oración creo que vamos a pedir que Dios en su misericordia confirme esta palabra breve, simple, en sus oídos, en sus corazones, también en el mío. Padre Santo, gracias porque hemos hablado de tu palabra. Yo no merezco esta responsabilidad, pero la agradezco y he tratado de decir de alguna forma lo que tu palabra a mí me dice, compartirla con tus hijas, con tus hijos, que la blanda respuesta quita la ira, que podemos vivir en paz, en comunión, aunque estemos juntos todo el día, todas las noches, aunque sea un mes, un año, podemos estar juntos, pero si hay blandas respuestas, habrá buenos momentos para vivirlo y tal como dice Pedro, ver días mejores, que es lo que todos queremos. Gracias por esta misericordia, yo te pido que bendigas la iglesia en su paciencia para escuchar, como siempre lo menciono, a nuestro hermano José Miguel, que tiene esta buena disposición de venir a hacer estas grabaciones. Pronto haremos otras distintas, pero por ahora el Señor les bendiga a ustedes y bendiga su palabra en cada corazón. Lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.